Bienvenidos a nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de nuestros servicios. Martes, noches de oración, 7 p.m. Miércoles, noche de damas, 7:30 p.m. Sábados, reunión de jóvenes y adolescentes, 7:30 p.m. Domingos, desde las 6:30 a.m., tenemos el servicio matutino. 10 a.m., nuestro servicio central. Y desde las 7 p.m., nuestro servicio dominical nocturno. Puedes seguirnos y vernos por nuestras plataformas y la televisión. En Facebook, YouTube, como Iglesia Presbiteriana de Rioja y por la televisión, vía Alto Mayo Televisión, Canal 19. Bienvenidos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa Meditando en la Palabra. Y en esta ocasión seguiremos la secuencia del Evangelio del Sermón del Monte de los Olivos, referente a los eventos que marcarían el retorno de Cristo al fin del periodo del fin de los tiempos, que empezó hace 2000 años con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y termina también con su segunda venida. Entonces nos encontramos pues dentro de ese periodo de tiempo y espacio que empezó el fin de los tiempos hace 2000 años y reafirmo, finalizará con la segunda venida de Cristo. Siguiendo la secuencia que realizamos este temario, que empezamos con el Evangelio de Mateo capítulo 24, conocido también como uno de los grandes sermones del Sermón del Monte de los Olivos, y les invito a seguir la secuencia en el Evangelio mencionado en el versículo 15, Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 15. Hoy estaremos enfocándonos siguiendo esta secuencia referente a la profecía que se enfoca en el capítulo 15 de la abominación de la gran desolación, donde pues se llevó a cabo esta profecía en el año 70 con la invasión del general Tito. Un saludo especial a todos nuestros hermanos que siguen el programa por medio de las plataformas virtuales y también por medio de la televisión en la región del Alto Mayo, y un saludo a la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja. Y citamos nuestro capítulo. El Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 15 nos dice de la siguiente manera en esta ocasión: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que están en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis. Muy bien, este es una de los puntos muy contundentes de este Evangelio para estos tiempos: entender la importancia de las Escrituras referente a la escatología de Jesús, que Él mismo hizo esa descripción, nos graficó paulatinamente, muy detalladamente, referente a su retorno y los eventos que tendrían que marcar la historia hasta su venida. Uno de los
de las interpretaciones muy peligrosas que surgió en estos últimos 200 años de historia es pues esta interpretación que la mayoría como estudiantes alguna vez hemos recibido esa formación académica dentro de los seminarios, por ejemplo, como esta interpretación acerca de la semana 70 que se hace referencia pues aquí al libro de Daniel, en que a la mitad de la semana pues iba a haber la manifestación de un hombre de pecado que se daría a conocer como un anticristo. Esa es la interpretación que surgió dentro del dispensacionalismo y que se interpretó pues que esa semana 70 sería un periodo de grande angustia y gran tribulación, y que los santos o los escogidos serían transformados y arrebatados secretamente, dando así inicio a un periodo de 7 años, como consecuencia que a la mitad de esos 7 años ocurriría un suceso como un periodo de angustia y grandes persecuciones, ya que ese anticristo se manifestaría quién es realmente. Tantas fue las interpretaciones que surgieron, y referente pues que a la herida mortal que sufre sería pues como que alguien le dé un balazo, surgió esa interpretación, y que nuevamente lo clonarían o que milagrosamente resucitaría, y eso se daría a conocer como su estrategia de engaño para el mundo, y que el mundo y las naciones lo reconocerían como un cierto Mesías, haciéndose pasar por el Mesías. Esa es una de las interpretaciones muy comunes y engañosas, o el gran engaño que se introdujo dentro del Evangelio y en el cristianismo en estos tiempos. Y hoy queremos refutar muchos de esos puntos a la luz de la Escritura. Exactamente, ¿a qué se refiere Daniel cuando menciona aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, por tanto, cuando veas la abominación de la gran desolación que habló el profeta Daniel? Justamente quisiéramos entenderlo y citar un momento el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25, vamos a leerlo, y dice, sabe pues, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a reedificar la plaza y el foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá con inundación. Aún hasta su fin habrá guerra, y las desolaciones que están determinadas. El versículo 27 es una de las que se ha transliterado en esta interpretación. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero por la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Y traer luz a la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios.
Muy bien, nos detenemos un momento ahí para pasar a nuestro texto de Mateo 24 en referencia al versículo 15. La orden que sale para restaurar y edificar Jerusalén, que está describiendo acá a partir del versículo 25, es la orden. Hubo 3 clases de órdenes que se dieron. Una fue pues la orden que se dio con Zorobabel, otra orden que se dio para el tiempo de Esdras, Nehemías. Entonces, cuando nos enfocamos a esta interpretación, tenemos que entender a qué referencias de las órdenes del año se refiere. Y pues se toma en cuenta en escatología la orden de la restauración que se iba a realizar con Nehemías, que reconstruye los muros de Jerusalén. Desde ese periodo se entiende, cuando habla de 7 semanas, que cada semana está conformada por 7 años. Entonces, cuando hablamos de las semanas, aquí nos está hablando primeramente de 7 semanas y luego de 62 semanas, que cada semana está conformado por 7 años. Y luego menciona pues de una última semana, que sería la semana 70ª o la semana 70. Entonces, si hacemos un cálculo referencial de las 62 semanas más las 7 semanas, serían pues un periodo de 69 semanas, que faltaría una semana para que completara la semana 70ª. Es lo que nos está presentando el versículo aquí. Entonces, cuando hacemos esta mención, nos menciona acerca de 69 semanas cumplidas dentro del cronograma que Daniel profetiza. Pero vemos también otros detalles. Por ejemplo, en el versículo 26, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Después de las 62 semanas. Pero si sumamos las 62 más las 7 anteriores, serían 69 semanas. O sea, después que se hayan cumplido 69 semanas, el Mesías príncipe sería muerto, para ser más exactos y entender la interpretación del texto, porque nos habla de 7 y luego de 62, que suman 69 semanas. Y en el 26 especifica justamente la muerte del Mesías y no tendrá nada, dice, y nos hace referencia que, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y habrá guerra. Esto está haciendo referencia pues a 2 interpretaciones que surgieron o se han dado. Una es como Antíoco Epifanes IV, que en el año 168 antes de Cristo invadió Jerusalén, incluso puso una estatua de Zeus en Jerusalén, en el templo, en el lugar santísimo, y obligó a la gente a adorar o a rendir culto bajo pena de muerte, que fue una previa persecución que sufrió una profanación el templo. Pero luego, para el año 70, fue ya con más magnitud y fuerza este cumplimiento de esta profecía. Como el caso de Antíoco Epifanes, llegaría a ser como una sombra previa a la gran desolación descrita o profetizada y anunciada por nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces yo te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos. Porque él vio la gran desolación que le venía a aquella nación, por cuanto no recibieron al Señor Jesucristo en el tiempo de su visitación. Siguiendo entonces esta secuencia, entendemos ahora que cuando nos habla en el versículo 26, y el pueblo príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin se vendrá con desolación y guerra. Se hace referencia a qué cosa, o inundación y guerra. Hace referencia a la llegada del general Tito, uno de los hijos de los emperadores romanos, que con sus
80,000 legionarios en el mes de mayo comenzaron a ingresar a Jerusalén y vino como consecuencia pues lo que vamos hoy a enfocarnos, el periodo de la gran desolación y grande crisis para la nación de Israel en aquel tiempo. Pero el 27 del libro de Daniel nos especifica: y él hará un pacto firme con muchos. Pero esto ya no está hablando de un anticristo. Dice, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda y al cereal. Y sobre a la denominación vendrá el desolador hasta que una destrucción completa a la decretada sea derramada sobre el desolador. ¿Qué nos está enfocando? El 27 tiene una explicación muy contundente, que en esa semana última, que sería la séptima semana, que todos interpretan como que está en el futuro, que está en el tiempo, o que se va a dar en los últimos tiempos, pero esa semana fue el cronograma continuado, que se dio la muerte al Mesías a la mitad de esa semana. Justamente ese es el pacto que se realiza del acto de que Él cumplió la justicia de Dios y fue la ofrenda que satisface la demanda de Dios en la cruz por los pecados del mundo. Y eso es lo que también el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 17 nos habla, que tenemos un sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque Él hizo el papel de sacerdote, presentándose por nuestros pecados y siendo también al mismo tiempo el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero las interpretaciones que han surgido, que esto se refiere pues a un anticristo que surgirá en Jerusalén y que reconstruirá un tercer templo y que de pronto se sentará en ese templo y hará un pacto en el final de los tiempos, como interpretan dentro de muchas congregaciones esa teoría formalizada por uno de los personajes como Manuel Acunza, acerca en su libro publicado La venida del Mesías sin gloria y majestad, que es un jesuita chileno que instauró muchas de estas enseñanzas dentro de los púlpitos evangélicos, gracias al doctor Scofield, con la Biblia Scofield, que la Universidad de Oxford publicó pues en su tiempo más de 1 millón de copias, y que se volvió el abecedario dentro de la fe cristiana en el mundo. Entonces desmentimos todos esos mitos y nos acercamos a entender las Escrituras, que la semana 70 que habla Daniel aquí, el que lee entienda, referida a Daniel 9:27, está cumplida con el acto del sacrificio solemne y perfecto de la persona de nuestro Señor Jesucristo, llevada a cabo en la cruz. Después de Él no hay sacrificio que valga, ya que Él fue la ofrenda que satisface la demanda de la justicia de Dios por las rebeliones del mundo. Y eso es indiscutible, taxativo, axiomático, contundente, de acuerdo a las Escrituras, que algunos están esperando un tercer templo, pero ese templo perfecto y absoluto se encuentra conformado en el cuerpo de Cristo, en su propia persona. Amén. Amén. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso
noche. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive. El victorioso. El victorioso vive en mí. El victorioso. Vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso. Y dile, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré,
Muy bien. Siguiendo nuestra secuencia, nos enfocamos ahora pues a entender lo que menciona luego acerca de esta gran desolación. Entonces, el versículo 16 nos dice lo siguiente. Nos lee el versículo 15. Ojo que cuando el término que utiliza acá el Evangelio de Mateo, el que lea entienda, es una frase impregnada o introducida por parte del escritor de Marcos, quien introduce ese término, el que lea entienda. Ojo que ese término no está registrado como inspiración, sino es un aporte del escritor, que estaba dirigiéndose a sus lectores, a quienes iba a llegar su evangelio, y como son sinópticos, justamente Marcos con Lucas y Mateo van a hacer esa misma referencia, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Hace qué referencia? Que huyan a los montes. Y esto es una de las advertencias que hace nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, advirtiéndoles acerca de esto. Entonces hacemos esta observación. ¿Por qué les dice eso? Para el año 69, el Imperio Romano ya había avanzado hacia Jerusalén y llegaron a Qumrán. Cuando llegan a Qumrán, pues muchos de ellos huyen y escondieron sus manuscritos, y los creyentes o los cristianos, al ver esa invasión y la toma de Qumrán y la fortaleza de aquel lugar fue tomada y controlada por el poder del Imperio Romano, ven que se acercaban a Jerusalén, y que entonces, ¿qué es lo que hacen los creyentes? Que habían entendido el sermón de nuestro Señor Jesús y la advertencia, porque el sermón fue dirigido a los discípulos y a todos los discípulos de este tiempo. Huyan. Ellos huyen a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Huyen al norte de Jerusalén a unos 80 kilómetros, unos 50 millas. Entonces ahí se ubican y realizan pues nuevamente sus cultos o servicios y su fortalecimiento en la fe ante el padecimiento que se le acercaba a Jerusalén. Pero el mensaje fue encriptado ¿para quiénes? Para los que eran los discípulos, los apóstoles, o los que habían oído la voz de Jesús a través del sermón del Monte de los Olivos. Tenían conocimiento de esta grande advertencia. Pero la nación entera que no quiso oír a la persona del Hijo de Dios enviado en medio de ellos, se enfrentaron al gran caos del juicio, de la ira de Dios, que hablé acerca de los labradores malvados que Jesús había descrito, que el dueño de la viña los destruiría. Referencia que Dios estaba cumpliendo o llevando a cabo su juicio. El Evangelio de Mateo entonces nos hace referencia acerca de este detalle, que ellos logran escapar o huir a tiempo. El versículo 17: y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. O sea, el juicio era tan fuerte que hace referencia, dando todas esas pinceladas, nuestro Señor Jesucristo, para que viera seriedad de las consecuencias que azotaría aquel día. Y por eso hace referencia al que esté en la azotea no vuelva para tomar su capa, como dicen algunas otras traducciones. Y el versículo 18: y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí está. El que esté dice en el campo, que está fuera de la ciudad, le está diciendo no retornes. Porque cuando veas que el ejército romano se acerca, y la señal fue cuando llegan a Qumrán y ven que el imperio romano venía trayendo ya gran desolación, les hace esa advertencia: huyan, escapen. Y justamente les está diciendo: si estás en el campo no vuelvas. ¿Para qué vas a retornar? Porque viene grande desolación. Pero el versículo 19 nos menciona y dice:
Pero hay de las que están encinta y de las que están criando en aquellos días. Orad para que vuestra vida no suceda en invierno ni en día de reposo. Eso es importante. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Y menciona, hay de las que están encinta. ¿Por qué hace referencia a todos esos detalles nuestro Señor Jesucristo? Porque el versículo 21 va a ser muy específico. Porque habrá entonces gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Qué está haciendo referencia? No acontecerá jamás. Y que no hubo una tribulación y angustia como ese periodo que se dio en el año 70. Con la invasión del general Tito. Y ahora que hemos observado un poco más, pasamos pues de la observación a hacer la interpretación del asunto, la interpretación del texto. Para el año 70, para el mes de julio, o para el 24 de julio del año 70, se había capturado toda la fortaleza. Los muros habían sido penetrados por el poder del Imperio Romano, con la llegada de 80,000 soldados legionarios, hombres capacitados y entrenados altamente militarmente para arrasar y demoler y destruir y sembrar el caos y el terror a su paso. Habían penetrado los muros de Jerusalén. ¿Y qué representaba eso? Representaba que se enfrentaban a la gran desolación descrita en el capítulo 15. En el versículo 15, cuando habla acerca de la gran desolación, de la abominación de la gran desolación descrita por el profeta Daniel, que era la llegada del general Tito. Eso pasó el 24 de julio del año 70. La fortaleza es penetrada, o los muros que rodeaban la ciudad. Para el 24 de agosto del año 70, incendian las puertas del templo. Para el 24 de agosto del año 70 incendian las puertas del templo. O sea, las puertas son incendiadas. Y para el 26 de agosto incendian el lugar santo. Para el 24 de agosto incendian las puertas del templo. Para el 26 de agosto incendian el lugar santo del templo, el santuario. Todo había sido penetrado. Y para el 26 de septiembre, toda la ciudad había sido conquistada y demolida. Con estas referencias cronográficas del cronograma gráfico que les estoy haciendo de estas fechas, es para que ustedes entiendan la situación del contexto, tanto desde la parte histórica y también desde la parte escritural del texto, a qué nos está haciendo referencia. Y aquí nos está haciendo una referencia para entender cuando dice que no habría gran tribulación como no lo hubo jamás. Y dice también el versículo 19, pero hay de las que están encinta o las que están gestando o tienen niños, haciendo referencia a ¿qué? ¿Qué tiene relación con todo este cronograma que les estoy presentando? Flavio Josefo nos va a ilustrar que tal fue el caos de la gran desolación que las mujeres cocinaron y comieron a sus propios hijos en ese periodo de 5 meses de gran desolación que duró aquella invasión. Fueron 5 meses de grande angustia y grande dolor. Pero usted dirá, pues comieron a sus hijos, y es muy posible que le parezca muy poco insensible para muchos, pero tal fue el juicio del decreto de Dios, que Flavio Josefo no solamente va a atribuir esa situación,
sino que Flavio Josefo es citado también por el historiador, un historiador romano, Tácito, que Tácito nos va a decir lo siguiente, citando a Flavio Josefo, que tal juicio no fue una destrucción común y normal de un ejército invadiendo a una nación, como en el caso de Israel, sino que hubo una intervención sobrenatural desde los cielos, tanto así que Tácito atribuye descripciones de Josefo por los historiadores seculares como que una voz, más claro ellos lo atribuyen, se desplegó desde el cielo, desatando el juicio de la ira de Dios, como les había anunciado, ya les había explicado en el temario anterior del Sermón del Monte, de los primeros versículos del 1 al 14, que Dios había abandonado el templo y se sentó en el monte Los Olivos, una profecía que se estaba cumpliendo de Ezequiel, que hace referencia a que Dios abandonaba el templo, que era la señal de que Dios abandonaba la nación y les venía la gran desolación de la ira de Dios derramada sobre ellos, a lo cual también Dios, para llevar a cabo su ira, utilizó al imperio romano. Entonces vemos que no solamente hubo un juicio de látigo de Tito, sino que hubo una intervención sobrenatural, que se derramó la copa de la ira de Dios sobre este lugar, para que se llevara a cabo, ¿qué cosa? Este periodo, a lo cual nuestro Señor Jesucristo le llamó gran tribulación, que no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Está en el futuro esa angustia? No. Tuvo lugar en ese periodo de esos 5 meses. Por eso, cuando les menciono que fue para el 26 de septiembre, que toda la ciudad había sido conquistada totalmente y traída a ruinas, tanto así que tan solo quedó en pie la torre del palacio del rey Herodes, y segundo, el muro oriental, o también como hoy lo conocen como el muro de los lamentos, que no fueron traídos a tierra, pero toda la ciudad fue arada, como si hubiera pasado una bomba nuclear sobre ellos. Eso fue el periodo de la grande desolación, que duró un periodo de 5 meses. Porque dice el texto aquí mencionando, orad para que vuestra vida no suceda en invierno ni en día de reposo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué tiene que ver el 26 de septiembre aquí? Que era para esa fecha todo había ya culminado. Y por eso dice, para que vuestra vida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque ya después de ese tiempo viene, ¿cómo se llama?, los cambios climáticos, o viene el invierno en la región de Israel. Y por eso fue un periodo de un juicio y un conflicto que Dios iba a llevar de castigo corto en un periodo que duraron 5 meses. Continuando el versículo, el 22, si aquellos días no fueran acortados, versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir eso? Justamente, duró una guerra y un conflicto que no se extendió 1 año, que si eso hubiera pasado, los que hubieran quedado del remanente de Israel dentro y que lograron de alguna manera, milagrosamente por la bondad y soberanía de Dios, sobrevivir a esa gran desolación, nadie se hubiera sobrevivido. Nadie. Por eso, justamente dice, aquellos días serían acortados. ¿Y qué quiere decir? Que Dios intervino en utilizar toda la furia romana para que llevaran a cabo todo ese caos y conflicto
y destrucción, de traerlo a ruina y llevar a cabo el cumplimiento del plan de Dios y su juicio con su trato con Israel, durara tan solo 5 meses de conflicto. No como el caso de Ucrania, que ya va cuántos años, vamos, creo más de 2 años, que se sigue desatando ese conflicto con el poder del imperio de Rusia. Entonces vemos toda esta situación que vemos a la luz de las Escrituras, que no tiene nada que ver con una tribulación en el futuro, que no tiene nada que ver ahí la postura mí, ni la postura preira, ni la postura post, ni la postura pre, que son las interpretaciones que hoy han surgido, sino que lo entendemos el texto en su naturaleza, y eso es lo que en sí, en la escatología de nuestro Señor Jesucristo, estaba dirigida en primera mano a sus discípulos, y como consecuencia, pues, para nosotros entenderla. Amén. Sigamos alabando a nuestro Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo
Santo, 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 yo quiero verte.